Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una cita con la promotora en este ciclo de conferencias que estamos llevando adelante hace un tiempo atrás. Es un gusto para nosotros como entidad tenerlos a cada uno de ustedes presentes en este momento tan importante para poder reforzar el tema que vamos a llevar el día de hoy. Hoy vamos a abordar acerca de la actualización de los protocolos de bioseguridad que hoy están enmarcando nuestra entidad en función a los nuevos lineamientos que se han dictado. Para esto, el día de hoy nos acompaña un gran profesional, el licenciado Joel Paolo Fernández, quien es licenciado en Ciencias de la Educación, licenciado en Educación Comunitaria Productiva, es parte, es capacitador externo de todo lo que viene a ser el SARPA Bamba, y hoy nos va a poder abordar todo el tema referente a lo que viene a ser a la actualización de los protocolos de bioseguridad. Damos la bienvenida al licenciado Joel Paolo Fernández. Bienvenido a este espacio que ha generado la promotora de un tiempo a esta parte, generando estas charlas que son muy útiles para poder reforzar ciertos conocimientos que hoy nos marcan la línea de acción dentro de lo que es la sociedad. Bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo por acá. La pantalla es toda suya. Eh, Nos va a acompañar durante unos 40 minutos con una presentación que él ha preparado para nosotros. Y cualquier duda, comentario que tengan, les pedimos por favor que vayan dejándolos en los comentarios propiamente para que una vez termine la conferencia estaremos retomando estas consultas. Bienvenido, licenciado Joel. Primeramente, muy buenas noches. Agradecer a la promotora EFB por la invitación por darme este espacio de más o menos una hora para poder un poquito dar algún tipo de información relacionada a lo que son protocolos de bioseguridad laboral, ¿no? Entonces, muy alegre y muy contento por compartir este espacio con ustedes, ¿no? Perfecto, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a empezar a compartir la pantalla. Por favor, me confirmen la pantalla. Ya. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la presentación en sí. Hoy voy a hablar de lo que son protocolos de bioseguridad laboral. Seguramente este tema ha estado muy sonado, seguramente muchas personas ya lo han escuchado, seguramente las personas ya lo han elaborado en sus lugares de trabajo o sus lugares de trabajo han establecido algún tipo de protocolo de bioseguridad. Inclusive a nivel de lo que es la ciudadanía, lo que es la población en sí, hay protocolos específicos que se manejan, ¿no? A nivel social, tanto en el transporte público, en la calle, en cualquier lugar público que uno acceda, por ejemplo, ¿no? Como el uso de barbijos, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y todo eso. Entonces, vamos a ir reforzando un poquito este tema que me parece muy importante, el cual tiene un objetivo de la prevención y la reducción en lo que es el de la COVID-19 en este caso, ¿no? Que es la enfermedad provocada por el virus del SARS-CoV-2. Para dar inicio me gustaría hablar de esta imagen que estamos viendo en la pantalla, que tiene que ver donde tenemos una pregunta muy interesante que dice, ¿quién quiere ser durante la COVID-19? Esto hace referencia a quién quiere ser durante estos tiempos de pandemia. Si ustedes bien recuerdan en un principio cuando se dieron los primeros contagios aquí en Bolivia o en otros países, la gente entró en una situación de miedo, ¿no? Una situación de paranoia, en donde la gente empezaba a hacer cosas, ¿no? Tratando de tal vez acaparar cosas, por ejemplo, productos como el papel higiénico, han comprado alimentos de forma desmedida, ¿no? Sin en realidad necesitarlos, han acaparado medicamentos que no necesitaban en ese momento, ¿no? Al punto de prácticamente vaciar, ¿no? Los estantes, los mercados,
los supermercados y todo, ¿no? Y al final que la gente realmente necesite esos productos no lo podía conseguir, ¿no? Inclusive hablábamos del oxígeno, ¿no? Durante el momento de la pandemia misma, ¿no? De los contagios. Entonces, esta es una zona donde realmente mucha gente ha ingresado en esta zona a un principio de la pandemia, ¿sí? Muy posterior a esta zona de miedo, en donde se contagian emociones negativas, por ejemplo, se transfieren mensajes, ¿no? Que ahora está de moda todo lo que son las redes sociales, mensajes sin antes verificarlo, ¿no? Uno lo transfiere o lo envía o lo reenvía, entonces es una zona, ¿no? Entonces, yo invito a las personas a pasar de esa zona de miedo, y es lo que está haciendo ahorita la sociedad, ¿no? Ya estamos pasando a una zona de aprendizaje, ¿no? En relación a lo que son las nuevas tecnologías de comunicación, las redes sociales, hemos ido aprendiendo, ¿no? Los medios de comunicación y todo, y la elaboración, obvio, de los protocolos de bioseguridad, tanto las áreas de trabajo, ¿no? O establecidos por el mismo gobierno, ya sean departamentos o nacionales, han dejado de lado esta zona de miedo, pero aún hay gente que sigue en esta zona. Entonces, estamos ahorita en una zona todavía de aprendizaje, ¿no? En donde ya dejo de consumir de forma compulsiva, ¿no? Sin necesitar en realidad ese producto. Aquí comienzo a soltar lo que no puedo controlar, identifico mis emociones. Antes de información, por ejemplo, por las redes sociales, contrasto la información y recién lo puedo pasar y reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor, ¿sí? Es una zona intermedia en donde ahorita nos encontramos en la mayoría de los países del mundo. Posterior a esa zona tenemos una zona importante a la cual tendríamos que apuntar todos, que sería la zona de crecimiento. Es una zona ya donde yo encuentro un propósito, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos, ¿no? Pongo mis talentos al servicio de quienes los necesitan, vivo el presente y me enfoco en el futuro, soy empático conmigo mismo y con los demás también, agradezco y valoro, mantengo el estado emocional alegre, contagio esperanza, busco la manera de adaptarme a nuevos cambios y practico el sosiego, la paciencia, las relaciones y la creatividad. Entonces, tenemos que reconocernos yo como persona en qué zona me encuentro. Seguramente muchas personas me van a decir o coincidimos que estamos en una zona de aprendizaje. En un principio tomamos en cuenta que hemos estado en la zona de miedo. Sí, seguramente algunos se están identificando con los ejemplos que he dado al principio de lo que es la zona de miedo. Entonces, si estamos en la zona de aprendizaje, tenemos que pasar todavía a lo que es la zona de crecimiento. En relación a este tema de lo que es al problema de la COVID-19 que estamos atravesando aún, a nivel mundial y a nivel de nuestro país, ¿no? Entonces, invitarles a pasar a estas zonas de mayor importancia y de crecimiento principalmente. Aquí vamos a ver un poquito lo que son las causas y factores de riesgo de las enfermedades laborales. Ustedes bien saben que toda actividad laboral tiene algún tipo de riesgo, ¿no? Que involucra. Hay algunas actividades que tendrán un alto riesgo, seguramente por tal vez actividades físicas y todo eso, y hay otras que tienen un menos riesgo, pero en sí todas tienen alguna repercusión, ya sea en el aspecto fisiológico o del mismo ser humano que desempeña esa actividad, ¿no? Por ejemplo, dentro de los factores de riesgo podemos destacar algunos, tenemos los factores ergonómicos, ¿no? Las personas que, por ejemplo, trabajan sentadas, ¿no? Muchas horas, 8 horas al día, las personas, por ejemplo, las secretarias, las que trabajan en oficinas, ¿no? Ellos normalmente tienen estos problemas al pasar el tiempo, ¿no? O los años en ese mismo trabajo. Hay también por ejemplo, los riesgos mecánicos, tenemos los riesgos químicos, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan con productos químicos en empresas, ¿no? Estas personas que desarrollan baterías, por ejemplo, tienen riesgos químicos, ¿no? Hay riesgos ambientales involucrados también en las actividades laborales, psicosociales, riesgos eléctricos, físicos, químicos y públicos. Y hay un riesgo que, bueno, estaba más un poquito abocado a lo que es la actividad tal vez de elaboración de alimentos, a la parte de inocuidad alimentaria, que es el riesgo biológico. Y principalmente, obvio, los hospitales, las veterinarias, los laboratorios, en donde le ponían más énfasis lo que es el riesgo biológico. Pero llegado a esta pandemia, o llegado a lo que es el virus del SARS-CoV-2, que produce la COVID-19, ya tendríamos que hablar de forma general, a nivel de toda la sociedad, que estamos sufriendo un riesgo biológico, ¿sí? ¿Qué son los riesgos biológicos en este caso? Por ejemplo, son todos los seres vivos de origen humano, animal o vegetal y todas las sustancias derivadas de los mismos, que al estar presentes en el puesto de trabajo pueden generar enfermedades, procesos infecciosos, tóxicos, alérgicos, por el contacto con microorganismos, patógenos o residuos
contaminados con materiales orgánicos. ¿Sí? En este caso estaríamos hablando directamente de lo que es el virus del SARS-CoV-2 como un riesgo biológico ante la sociedad, ante las personas que habitamos en esta ciudad, en este país, en este planeta, ¿no? Dentro de lo que son las enfermedades infecciosas por agentes biológicos, vamos a ir diferenciando algunas para poder entender un poquito más a detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, como ejemplo puesto, las enfermedades infecciosas por bacterias. Dentro de ellas tenemos el cólera, neumonía, tuberculosis, tétano. Seguramente tal vez es muy conocida algunas de estas que voy a ir mencionando o son muy mencionadas, ¿no? O ya las conocemos. Después tenemos enfermedades infecciosas por protozoos. Ahí, por ejemplo, tenemos la malaria, la toxoplasmosis, la tripanosomiasis africana, que es también conocida como la enfermedad del sueño, y la tripanosomiasis americana, que también es más comúnmente conocida como el Chagas, ¿no? Aquí en América. Entonces, son enfermedades producidas por infecciones por protozoos. También tenemos infecciones por hongos o micosis, la candidiasis, tiña capilar, onicomicosis, la cromomicosis también, que son principalmente hongos en este caso a nivel de la piel, en la cabeza, etcétera, ¿no? Y por último, en este punto que es importante, tenemos lo que son las virales, ¿no? Que son producidas por virus en este caso. Dentro de esto vamos a mencionar el resfriado común, la hepatitis A, B, C, el sarampión, la fiebre hemorrágica del ébola como ejemplo, por ejemplo en el África principalmente. Ahora, de lo que es el resfriado común, estoy derivando lo que es la familia del coronavirus, que está mencionado en todas partes. Dentro de la familia del coronavirus tenemos 7. Sí, tenemos el coronavirus humano, el 229, coronavirus humano OC43, el SARS-CoV, que sería como el SARS-CoV-1, digamos, pero simplemente el SARS-CoV, el coronavirus humano NL66, tenemos también el coronavirus humano HKU1, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es conocido como el MERS-CoV, que es también bastante fuerte. Y por último, el que nos está afectando, el que actualmente estamos atravesando, que es el SARS-CoV-2, en este caso, que produce la enfermedad de la COVID-19, ¿no? De los cuales voy a destacar que el SARS-CoV-2, el SARS-CoV y el MERS son los más fuertes, ¿no? Los que más han golpeado a la población en este caso. Entonces, estamos identificando que la familia del coronavirus está compuesta por 7, y uno de ellos es el SARS-CoV-2, ¿no? Dentro de lo que son resfriados comunes. Lo que son enfermedades infecciosas, ¿no? Vamos a entender un poquito qué son estos virus, ¿no? Aquí tenemos en la pantalla algunas imágenes que he colocado, que, por ejemplo, los virus se transfieren de un ser humano a otro, de un animal a un ser humano, viceversa, ¿no? De un humano a un animal, puede ser en este caso. Esto puede ser por vía directa, por ejemplo, al estornudar o toser, que es el caso del SARS-CoV-2 actualmente, o a través de vectores organismos vivos como insectos, ¿no? Por ejemplo, por la picadura de algún zancudo, podemos también contagiarnos, ¿no? Algún tipo de virus, o por la exposición a materiales contaminados o infecciosos, ¿no? Como jeringas contaminadas, etcétera, ¿no? En sí, el virus SARS-CoV-2 está compuesto por un código genético que es el ARN, que es el ácido ribonucleico, ¿sí? En la parte interna. Aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, de lo que son las formas, más o menos. Hay unos dibujos de lo que es el virus, ¿no? Tienen distintas formas los virus. En sí, debajo donde dice SARS-CoV-2 tenemos ya la imagen más o menos de lo que son, en este caso, los coronavirus, ¿no? Entonces, para entender un poquito y quedar claro en esta parte, no olvidemos ¿qué significa SARS-CoV-2? Es síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2, ¿sí? Lo cual produce la enfermedad llamada COVID-19, que simplemente significa, bueno, en castellano sería enfermedad por coronavirus 2019, porque apareció el 2019, a finales de ese año. Aquí estoy poniendo como ejemplo unas imágenes en relación a la historia de la humanidad. Bueno, no es la primera pandemia que la humanidad está atravesando. Si ustedes leen un poquito de historia o investigamos tal vez en Google o en Internet, vamos a ver mucha información de esto, ¿sí? Voy a destacar algunas, por ejemplo, más o menos por el siglo XIV, estamos hablando más o menos entre 1347 principalmente y 1351, estamos hablando de lo que es la famosa peste bubónica o la peste negra, ¿no? Que afectó principalmente a Europa y hacia Eurasia en ese caso, el cual ha sido transmitido principalmente por la picadura
de las pulgas, ¿no? Que según lo que ha investigado, bueno, lo que lanzan, eh, ¿por qué ha llegado esas pulgas? Principalmente por los barcos, ¿no? El intercambio comercial que se daba de Asia hacia Europa, y seguramente animales infestados como las ratas han llegado con las pulgas, lo cual se ha ido propagando, ¿no? En el ser humano. Tómense en cuenta que ese entonces no había la tecnología de ahora, no conocíamos, ¿no?, que era un virus en sí, ¿no? Cómo se contagiaba y todo eso, ¿no? Pero sí había algunas medidas que se establecieron para evitar el contagio, la propagación en este caso. Pero aún así se ha llevado mucha gente, ¿no? Estamos hablando de millones de personas que han fallecido. Se estima entre 75 a 200 millones de personas que se ha llevado lo que es la peste bubónica, ¿no? Que ha sido bastante fuerte, una de las más grandes. Si nos acercamos un poquito ya a lo que es el siglo XXI, ya en el siglo XX principalmente, más o menos durante la Primera Guerra Mundial, en 1918 estamos hablando de la famosa fiebre española, ¿no? Mal llamada fiebre española, porque España se retira de la Primera Guerra Mundial. En realidad es el H1N1, es una enfermedad, es un resfriado bastante fuerte que va a afectar a más de 50 millones, ¿no? Va a dar un resultado de 50 millones de víctimas, en realidad, ¿no? O sea, de fallecidos. Entonces, en el siglo XX, a principios, hemos tenido también una pandemia bastante fuerte, la cual ha sido acallada en realidad por el proceso mismo de la guerra, ¿sí? Y ha sido llamada como fiebre española porque España se retiró de la guerra y destapó más que todo ese asunto en este caso, de la pandemia en su país, ¿no? Entonces, como ejemplo, tenemos muchas pandemias que ya el ser humano ha atravesado. Ahora en la actualidad estamos atravesando la pandemia de lo que es la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Aquí tenemos una imagen para un poquito entender y conocer más lo que es el virus, comparándolo en relación a lo que es el tamaño, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el tamaño de una mujer, de una persona. Tenemos algo más pequeño, ¿no? El huevo de un avestruz, una gallina, un poco más hacia la izquierda, el huevo de una rana, un óvulo humano, una célula vegetal, que son muy pequeñas ya, ¿no? Estamos hablando de tamaños mucho más pequeños que milímetros, estamos hablando por debajo de los milímetros, tenemos las micras, ¿no? Un milímetro equivale a 1000 micras, ¿sí? En el cual podemos establecer, por ejemplo, un glóbulo rojo humano, que estamos hablando, que tiene un tamaño bastante pequeño, ¿no? En micras estamos hablando. Y por debajo de esto estamos hablando lo que son los nanómetros, ¿sí? Ahora, dentro de lo que son estas medidas tan pequeñas, ahí podemos encontrar lo que es el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Estamos hablando alrededor de 80 nanómetros, que es la medida de este virus, que es bastante pequeño, ¿no? Para el cual necesitamos un microscopio electrónico para poder observarlo. Un poquito para entender esta partecita, voy a dar un ejemplo, ¿no? Para que quede un poco más claro. Primero en medidas. Dije que un milímetro equivale a 1000 micras, ¿sí? Aquí tengo la imagen de un glóbulo rojo que equivale exactamente a 8 micras, ¿sí? Ahí está, ¿no? El glóbulo rojo con el ejemplo, ¿no? Con el 8 por delante y con el símbolo de micras. Si yo agarro este glóbulo rojo y lo pongo lado a lado y quiero abarcar un milímetro, necesito exactamente 125 glóbulos rojos para completar ese espacio, esa distancia de un milímetro. Entonces ahí un poquito nos damos cuenta lo pequeño que son los glóbulos rojos, ¿sí? Continuamos con el ejemplo. Al lado del glóbulo rojo, en este caso, vamos a ver una bacteria. Aquí nos damos cuenta que las bacterias son mucho más pequeñas que los glóbulos rojos. Estamos hablando más o menos que una bacteria tiene el tamaño de 2 micras en este caso, ¿no? Si el glóbulo tiene 8, como ejemplo, aquí la bacteria tiene 2 micras. Ahora, si yo agarro la misma bacteria y quiero ponerlo lado a lado y abarcar una distancia de un milímetro, necesito alrededor de 500 bacterias para que pueda abarcar esa distancia de un milímetro. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta un poquito qué pequeñas son las bacterias. Ahora, ¿qué pasa con los virus? Son mucho más pequeños. Entonces, vemos la siguiente imagen donde voy a poner que una micra equivale a 1000 nanómetros. Estamos hablando de una medida mucho más pequeña que la micra, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo del virus en la parte superior, que está con el número 2 en la parte superior, ¿no? Con el símbolo de micras. Esa bacteria mide 2 micras. Y por debajo tenemos los ejemplos de los virus que están, bueno, bastante pequeños, ¿no? Que son mucho más pequeños que las bacterias. Ahora, hablando específicamente del virus del SARS-CoV-2, tiene una medición de 80 nanómetros, aproximadamente estamos hablando, ¿no? Porque hay algunos virus que miden un poco más grandes, un poco más pequeños, puede variar esto, ¿sí? Entonces, si agarro
el virus del SARS-CoV-2 y quiero abarcar, lado a lado los coloco, ¿no? Quiero abarcar 1 milímetro, o sea, esa extensión, necesito exactamente 12.500 virus de SARS-CoV-2 para poder abarcar la distancia de 1 milímetro. Entonces ahí entendemos que lo pequeño que es este virus y lo peligroso, por eso es tan fácil de contagiarlo, no lo podemos ver, no lo podemos sentir. Si yo lo agarro en 1 milímetro cuadrado, necesito para llenar ese milímetro cuadrado con el virus del SARS-CoV-2 156.250.000 virus para poder llenar ese espacio. Por eso se dice que en la cabeza de un alfiler caben alrededor de 100 millones de virus del SARS-CoV-2. Entonces, se dan cuenta, en un respiro, ¿cuántos virus pueden ingresar en nuestro cuerpo? ¿No? Ahí viene la pregunta, ¿cuántos virus necesitamos para que yo pueda contagiarme y tener ya lo que es la enfermedad de la COVID-19? ¿Será que necesito 1 millón, no sé, 100 millones? No sé, ustedes ya se darán cuenta un poquito ya con este ejemplo, lo pequeño que es este virus, lo fácil que puede ingresar a nuestro cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen un poco más ampliada, donde vemos, por ejemplo, en este caso, tenemos un grano de un polen que mide más o menos 10 micras, por debajo estamos con un glóbulo de 7 micras, por debajo tenemos otro, ¿no?, que es mucho más pequeño, la bacteria, y al final tenemos el virus, ¿no?, del SARS-CoV-2, que es mucho más pequeño. Estamos hablando alrededor de 10 nanómetros en este caso, ¿no?, 0.1 micras. Entonces, creo que con esto estoy dejando bastante claro lo que es el tamaño del virus, ¿no? Para entenderlo un poquito. Y la importancia, ¿no?, también de usar elementos de protección adecuados, ya que lo pequeño de este virus hace un poco más complejo, ¿no?, el evitar que ingrese a nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver un poquito lo que son los métodos de transmisión. Seguramente ya se ha escuchado bastante esto, pero me gustaría aclararlo también y un poquito reforzarlo, ¿sí? Un principio, bueno, ya se entendía desde mucho más antes que aparezca el virus del SARS-CoV-2, ya con otros virus, que los virus se pueden transmitir, en este caso, por la respiración, por el estornudo, ¿no? En el mismo ambiente, dependiendo qué virus también, ¿no? Hay algunas características que puede variar, ¿no? Dónde se ubiquen y todo. Entonces, en este caso, el virus del SARS-CoV-2 sí puede estar en el ambiente, ¿no? Cuando una persona habla, estornuda, tranquilamente podemos expulsar millones de estos virus al ambiente. Muchos de ellos seguramente por el peso de la saliva o el tamaño de estas microgotas caerán rápidamente, pero muchos de ellos, hay haber microgotas en un estornudo que no lo vamos a poder ver. Son tan pequeñas que van a quedar flotando seguramente hasta 3 horas en un ambiente, ¿no? Y peor aún si el ambiente es cerrado, no lo tenemos ventilado, por lo tanto se va a concentrar, ¿no? Si tienes una persona asintomática o enferma, que tal vez ni ella sabe que está enferma, entonces seguramente lo va a volver un ambiente bastante peligroso, un contagio. Por eso se recalca tanto que ambientes cerrados, si vamos a estar en un área de trabajo cerrada, sí o sí tenemos que portar barbijo todos. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la parte de lo que es la universalidad, de lo que es la bioseguridad, ¿sí? Entonces, el método de transmisión más común en este caso va a ser por la expulsión de microgotas. Muchas de estas microgotas o esos virus expulsados van a caer a superficies comunes, por ejemplo, pasamanos, seguramente cuando estornude con mi mano también voy a agarrar otros elementos, los cuales también va a transmitir el virus, ¿no? A los teléfonos, elementos de uso común, ¿sí? Perillas, computadoras, teclados, etcétera. Por eso también hablamos de lo que es la desinfección, ¿no? Que es muy importante. Si usamos, obvio, el tapabocas, el barbijo, por más sencillo que sea, más profesional podemos decirlo, vamos a reducir, sí o sí, la transmisión del virus en este caso. Ahí está la importancia del uso del tapabocas en este caso. Este ejemplo que muestro aquí, estoy dando algunos ejemplos reales, por ejemplo, de algunas políticas implementadas en el caso de Australia, que se llama Máscara para Australia, que es una página muy interesante, en donde, igual que Nueva Zelanda y otros países de Europa, han implementado el uso de máscaras, todos, ¿sí? Estén enfermos o no. Entonces, eso ha llevado a una reducción considerable de los contagios, ¿sí? A una caída. Ustedes seguramente han escuchado bastante de reducir el concepto de parar o reducir la curva, ¿no? En este caso, lo que queremos reducir es los contagios, a eso se refiere, ¿sí? Si nosotros usamos los elementos de protección, establecemos protocolos, ¿no? Distanciamiento, uso de PPS y todo eso, sí o sí vamos a reducir los contagios. Entonces, ahí juega un papel muy importante la sociedad, ¿no? Las personas,
¿sí? Donde sea, en transporte público, en la calle, donde salgamos, ¿no? Tenemos que usar los EPPs, que son muy importantes, ¿no? Que también vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Pasamos. Aquí estoy destacando un cuadro interesante donde voy a ver, como ejemplo, voy a dar algunas actividades laborales donde hay mayor riesgo y otros hay menor riesgo de contagio, en este caso de lo que es la COVID-19. Riesgos muy altos, por ejemplo, actividades, por ejemplo, los hospitales que trabajan directamente con pacientes con COVID. Eh, eh, También el transporte público está dentro de esto, un riesgo muy alto. Reuniones familiares con amigos, fiestas, bares, discotecas, eventos religiosos, eventos masivos, plazas de mercados y gimnasios están en ese nivel, ¿sí? Entonces, toda persona que esté dentro de estas actividades laborales tiene que establecer sí, protocolos bastante estrictos de bioseguridad, ¿sí? También aquí entraría las funerarias que trabajan con cuerpos o fallecidos por COVID, por ejemplo, están en un riesgo muy alto, ¿no? Los que hacen cuidados post-mortem y todo eso. Después tenemos riesgos altos, por ejemplo, los bancos, ascensores, cines, supermercados, universidades, colegios y escuelas, ¿no? Y aquí va la lógica de por qué se han suspendido las clases a nivel mundial, ¿no? En todos los países, prácticamente el mundo, es que existe un alto riesgo de contagio en los colegios, ¿no? Un alto medio, por ejemplo, oficinas con cubículos menos de 2 metros, empresas de producción, peluquerías, salones de belleza, centros comerciales, restaurantes, ¿no? Consultorios médicos. Y medio tenemos farmacias, vehículos. En este caso, en riesgo bajo tenemos vías públicas, salir en bicicleta, por ejemplo, y la misma casa, que son riesgos muy bajos, ¿no? Por eso se habla tanto de quedarnos en casa, hemos estado tanto tiempo confinados, esa es la importancia, ¿no? Reducir el contacto con otras personas y, por lo tanto, reducción de la transmisión del virus en este caso. Evite las 3 Cs. ¿Qué son las 3 Cs? Espacios cerrados, congestionados o que entrañe contacto cercano. No nos olvidemos, por favor, ese punto. Esto, por si acaso, es extraído de lo que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo simplemente se lo estoy transmitiendo. Protocolos de bioseguridad. Dentro de lo que son los protocolos de bioseguridad, vamos a ver primero vamos a ver lo que es el marco legal. ¿Sí? Seguramente muchas personas que están viendo en este momento van a ver la grabación. Se van a preguntar por qué hemos hecho protocolos, muchos han invertido, seguramente han contratado personas para que se los hagas, o han hecho y han estado seguramente renegando con este documento, ¿no? Que es algo nuevo para muchos. Pero en realidad es algo muy necesario, que dentro de lo que es la resolución ministerial 229/20 del 18 de mayo se estableció, por ejemplo, que toda actividad, ya sea pública o privada, tiene que establecer protocolos de bioseguridad, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el punto 2 dice muy claro, ¿no? Las empresas, establecimientos laborales e instituciones del sector privado y entidades del sector público deben implementar el protocolo específico de bioseguridad. Esto acorde a sus características propias en el marco de los protocolos modelos de bioseguridad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que un protocolo de bioseguridad, por ejemplo, para una empresa, no es lo mismo para otra empresa. Tomemos en cuenta que cada actividad laboral, cada empresa, cada institución, por ejemplo, tiene características distintas, ¿no? Infraestructurales, a nivel de trabajadores, todo. Entonces, cada entidad tiene que hacer su propio protocolo de bioseguridad. Es lo más recomendable en este caso, ¿sí? ¿Qué es un protocolo de bioseguridad? Vamos a entender como protocolo de bioseguridad el conjunto de principios y normas y técnicas y prácticas, ¿sí? O sea, esa parte es importante, tenemos que practicarlo, tenemos que ponerlo en acción. No significa que simplemente un papel que lo vamos a presentar y listo, ¿no? Para que el Ministerio de Trabajo nos moleste. Que deben aplicarse para prevenir, disminuir y proteger a las personas, la comunidad y el medio ambiente frente al contacto natural, accidental o deliberado con agentes biológicos, físicos, químicos, que son potencialmente nocivos, ¿sí? Adoptando una serie de medidas orientadas a reducir o eliminar los riesgos que puedan producir las actividades laborales que se desarrollan en la empresa o la institución, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no es necesario que sea una empresa, ¿no? No es una empresa, una fábrica, alguna institución grande para establecer un protocolo. Si yo vendo, por ejemplo, tengo un pequeño negocio, no sé, una peluquería en un barrio, tengo mi tienda, tengo un mini super, una pequeña venta de comidas, tendré que establecer, aunque no lo escriba, pero tengo que establecer protocolos básicos de bioseguridad, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esos protocolos, ¿no? Dentro de lo que son los protocolos de bioseguridad, vamos a ver los principios básicos de bioseguridad, los cuales son muy elementales,
al momento de establecerlos, ¿sí? Y tomamos en cuenta esos 4 puntos que son claves dentro de lo que son los protocolos, ¿sí? ¿Cuáles son estos principios? Primero, el autocuidado. ¿Qué significa el autocuidado? Que yo me tengo que cuidar. No tengo que esperar que alguien venga y me diga en mi área de trabajo que me tengo que poner el barbijo. No tengo que esperar que alguien me diga lávate las manos cuando llegues de la calle a la casa, por ejemplo. Yo tengo que ya establecer eso en mi personalidad, en mi costumbre, en mi actividad de todos los días, que tengo que usar barbijo, lentes, lavarme las manos, no llevarme la mano a la cara en la calle principalmente, no comer en transporte público, por ejemplo. Ese es un error muy grande que comete la gente, ¿no? El comer en la calle principalmente, ¿no? Entonces, el autocuidado tiene que ver con que uno mismo se va a cuidar, ¿sí? La universalidad. Ese principio hace referencia a que todos tenemos que manejarnos o pensar que todos pueden ser potenciales personas que están llevando el virus, o sea, potenciales contagios en este caso. Si no interesa que no tenga los síntomas, que no esté resfriado, no estornude. Sabemos que hay mucha gente que es asintomática, que significa que no va a presentar los síntomas. Entonces yo no voy a esperar, no, él no está estornudando, no tiene fiebre, se ve bien. O sea, no, yo tengo que tratar a todos como si estuvieran enfermos. ¿Sí? Entonces, al tratarnos de esa forma, yo voy a utilizar mis EPPs. ¿Sí? Yo mismo voy a usar para evitar contagiar si es que me he contagiado, si soy asintomático, como también voy a evitar de que cualquier persona me contagie. Ese principio de universalidad lo han establecido, por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia. Por eso les ha ido muy bien. Nueva Zelanda, si no me equivoco, para junio de ese año, no tengo el dato del mes exacto del día, y allá ya presentó 0 contagios. O sea, lo bajó drásticamente, porque dentro de su política estableció la universalidad, que claramente sus autoridades dijeron que todos tenemos que tratarnos como si todos estuviéramos contagiados, ¿sí? Entonces eso fue una medida clave para reducir los contagios, ¿no? Y eliminarlos al 100%. Después tenemos las medidas de eliminación de residuos y desechos. Tomemos en cuenta al momento de usar estos equipos de protección personal como guantes, barbijos, que son equipos muy personales, que están en contacto con la mucosa, por ejemplo, el barbijo, con la saliva, el estornudo y todo esto. No podemos desecharlo como cualquier elemento, ¿no? Bueno, no estamos en otra época donde agarramos cualquier cosa y lo botamos, ¿no? No es un Kleenex, por ejemplo. Entonces, en este caso, tendríamos que establecer una buena medida de eliminación de los residuos, ¿no? Seguramente el barbijo me va a durar una jornada laboral, simplemente, no sé, las 8 horas, no sé, un barbijo desechable. Entonces, eso no puede ir a cualquier basurero. Tendremos que establecer basureros bioinfecciosos en este caso, ¿sí? No es necesario que alguien esté enfermo para establecer eso. Entonces, esto es importante, lo que son las medidas de eliminación de residuos y desechos. Tener el protocolo de desecho de estos residuos también, ¿no? Cómo eliminarlos o dónde transportarlos, cómo botarlos y todo. Y otro punto importante, otro principio en este caso sería las barreras de protección. ¿Sí? Dentro de las barreras de protección tenemos las físicas, las químicas y las inmunes. Las físicas, ya hemos mencionado, son los equipos de protección personal o equipos de protección individual, como quieran llamarlo, guantes de, por ejemplo, protección respiratoria, lentes, barbijos, cofias, delantales, o sea, tenemos muchas cosas. Dependiendo de la actividad, también van a ser los equipos de protección personal que usemos. Las barreras químicas, el lavado de manos, por ejemplo, ¿no? Usando un jabón es una barrera química. La desinfección de las manos, la esterilización de elementos de uso común como pasamanos, perillas, etcétera. Al desinfectarlos, estamos estableciendo barreras químicas, ¿no? Mediante barreras químicas desinfectamos, limpiamos, ¿no? Y las barreras inmunes, que seguramente ya ha salido a nivel mundial, ¿no? Muchos países han luchado por sacar la primera vacuna, que seguramente va a llegar a Bolivia muy pronto, que sería la vacuna directamente. Qué lindo sería que esta barrera ya existiese desde el principio, entonces, ¿para qué tanto lío, no? Directamente nos vacunamos y ya nos interesaría, nos preocuparíamos mucho por este virus. Pero lamentablemente siguen pruebas y ensayos y todo, ¿no? Y hay que ver, ¿no? La reacción todavía, cómo va a ir en este año, porque normalmente se necesita mucho estudio para establecer algo, ¿no? Que realmente es efectivo. No es un estudio de 2, 3 meses, mínimamente seguramente un año y más se necesita para establecer algo ya concreto, ¿no? En lo que son barreras inmunes. Entonces tenemos los principios básicos que son muy importantes. Pasamos. Cuando nosotros elaboramos un protocolo de bioseguridad, tomamos en cuenta que este documento, por ejemplo, si es que va a ser un documento, tiene que ser un acuerdo establecido por profesionales y expertos en el tema de bioseguridad y que conozcan todos los procesos productivos de una empresa, ¿sí? O todas las actividades que se realizan dentro de esa actividad laboral, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vendemos, no sé, comida
tenemos un restaurante, tienes que establecer un protocolo, por ejemplo, para lo que es el ingreso de las personas, ¿no? Seguramente pediluvios, desinfección de las manos, medición de temperatura, no sé. En el caso de comprarnos la ficha para que te den el plato de comida, lo mismo, un protocolo tiene que ver, ¿no? Seguramente vamos a poner un separador, una mampara, algún vidrio que separe, ¿no? Al que cobra con la persona que paga. Eso es parte de lo que se implemente en el protocolo, ¿no? Lo mismo al recibir el producto, en el despacho, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que conocer cómo es la actividad para establecer un protocolo, ¿sí? No olvidemos los apoyos bibliográficos, por ejemplo, basarnos en instituciones serias a nivel mundial como la OMS, UPS, CDC Atlanta, eh, el Ministerio de Salud, por ejemplo, de Bolivia, para establecer estos protocolos, ¿no? El protocolo va a normalizar las acciones para la práctica y recopila conductas y acciones y técnicas que se consideran adecuadas, ¿no? Seguramente antes al entrar al trabajo era normal, ¿no? Entrabas por la puerta, abrías la puerta, o no sé, o te abrían y entrabas y tiqueabas o pones tu dedo al biométrico y listo. Ahora no, hay un protocolo, ¿no? Seguramente tienes que utilizar un pediluvio, no puedes usar el biométrico o tienes que desinfectarte el dedo antes de usar el biométrico y después de usar el biométrico y lo mismo va a ser el siguiente y el siguiente. O sea, hay una conducta distinta, si se dan cuenta. Por eso dice recopila conductas y acciones y técnicas, ¿no? Que se consideran adecuadas para la reducción de la propagación, en este caso del virus, del SARS-CoV-2. Está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad. Por eso establecen los protocolos. Contribuye a una poderosa fuente de información que debe contemplar las medidas dictaminadas por el Ministerio de Salud y del Trabajo. Tomemos en cuenta, siempre la primera referencia, si va a ser un protocolo de bioseguridad, tiene que estar en base al Ministerio de Salud de su país. Y después establecemos otras referencias, por ejemplo, como la OMS, la OPS, ¿no? O la OIT, etcétera. Se deben establecer los objetivos y el alcance, ¿sí? Lo que se trata es solucionar los recursos necesarios para invertir. ¿Hasta dónde va a llegar este protocolo, no? Normalmente se recomienda en la elaboración de protocolos que no simplemente la empresa establezca un protocolo para, en el caso de si hablamos de empresas, instituciones grandes, no solamente sea para el área del lugar de trabajo, incluso tiene que alcanzar hasta la casa del trabajador, ¿no? Hay que hacer un seguimiento, hay que recomendarle cómo debe salir de la casa, qué elementos debe colocarse, qué PPs, ¿no? Si en el caso del transporte público, cómo debe acceder a él, qué debe utilizar el transporte público, qué no debe hacer. Todo eso tiene que estar inscrito en el protocolo. Lo mismo, de vuelta a la casa, qué tiene que hacer el trabajador, ¿sí? Entonces, requieren bastante trabajo, ¿no? En esa parte. Está direccionado a actividades físicas, verbales, mentales, sean autónomas o delegadas, por si acaso. Y no tiene una estructura universalmente aceptada. En un principio, mucha gente se ha chocado con esto, ¿no? Personalmente, yo lancé un curso, más o menos por julio, si no me equivoco, cuando salió esta resolución ministerial de elaboración de protocolos, ¿no? De la estructura, cómo se debe realizar. Entonces recibimos mucha gente que nos llamó, nos preguntaba cómo se debe hacer, incluso no tuvimos que hacer para mucha gente. Entonces, invitarles a las personas que todavía no han establecido, no han escrito su protocolo, que deben elaborar. No es simplemente un capricho, sino es una obligación prácticamente, ¿no? Para establecer las medidas de protección correcta para la implementación en un área, por ejemplo, si hablamos de una empresa, una institución ya más consolidada, una empresa grande, tendremos que establecer una identificación de peligros y una evaluación de riesgos, ¿no? En base a lo que es una jerarquía de controles, vamos a establecer qué tipo de control le vamos a dar a cada actividad que realice el trabajador, ¿sí? La más común en este caso sí o sí va a ser la última, que es el uso de PPs, ¿no? Y que es lo más común que está usando la sociedad en la actualidad, ¿sí? Y es lo más barato, ¿no? Porque muchos acceden a los barbijos, son bastante económicos, tenemos desde 2 bolivianos, ¿no? Seguramente los comunes, los quirúrgicos, hasta los de eh, mayor calidad, tal vez en este caso como los N95, los KN95, ¿no? Incluso los KE, por ejemplo, los N100 y todo, ¿no? Que son mucho más caros, ¿sí? No voy a profundizar mucho esto de los establecimientos de controles porque está más direccionada para empresas, esta parte de la presentación, pero tomar en cuenta que según la OSHA de Estados Unidos ya estableció una pirámide de riesgo para lo que es la COVID, ¿no? Donde ha establecido cuatro puntos muy claros que son muy alto, alto, medio y bajo, ¿no? Dentro de lo que es el contagio de la COVID-19. Entonces, esto principalmente direccionado para empresas,
Vamos a ir pasando. Vamos a ir directamente a lo que son las medidas de bioseguridad. Esta parte es importante, ¿no? Dentro de lo que son las medidas de bioseguridad, las que mayormente han demostrado o tienen mayor evidencia para la contención y la transmisión, en este caso del virus del SARS-CoV-2, tenemos el lavado de manos, que todos lo conocemos, el distanciamiento social, el uso de PPs, ¿no? Ahí están los respiradores, mascarillas, máscaras faciales, cofias, delantales, tenemos guantes, lentes, etcétera. Según la actividad también va a variar el uso, en este caso, de los EPPs, ¿no? Adoptar medidas de higiene respiratoria. ¿Qué será eso de higiene respiratoria? Ahorita lo vamos a ver. Evite tocarse los ojos y la nariz y la boca. Limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual. Superficies, equipos de uso frecuente. Y manejo adecuado de los residuos y optimizar la ventilación. Todo esto es conocido como las buenas prácticas, ¿sí? Dentro de lo que es la bioseguridad laboral. Entonces, establezcamos estas buenas prácticas en las actividades laborales que desarrollemos, ¿sí? Sean actividades grandes o pequeñas, tenemos que establecer buenas prácticas, ¿sí? La empresa debe implementar las medidas preventivas de bioseguridad y operatividad y establecidas en el presente protocolo de acuerdo a las condiciones particulares de cada uno de sus locales, ¿no? Hemos dicho que cada un protocolo va a variar de una empresa a otra, no es lo mismo, ¿sí? Puede ser similar, obvio, vamos a ver si aquí barbijo, en la otra igual, pero no es lo mismo. Si tomas en cuenta que tenemos distintas personas, distinta infraestructura, distinta ubicación geográfica, no es lo mismo una empresa, por ejemplo, que se ubique cerca de un hospital, imagínense, no sé, una actividad económica, yo vendo comida al frente del hospital, no sé, Vietnam, donde hay un mayor alto riesgo porque hay gente que va enferma, por ejemplo, del Salomón Clay, hay gente que va con COVID, que una persona que vende comida, pues, no sé, en otra área geográfica de la ciudad, ¿no? Entonces ahí va también la lógica de esto, ¿no? El lavado de manos. Bueno, creo que esto es bastante ya conocido, pero lamentablemente no sabemos lavarnos las manos, ¿no? Queremos por agarrar el agua y el jabón un rato, no sé, unos segundos y ya está, no. Entonces tenemos que establecer un protocolo de lavado, ¿sí? El lavado es una cosa, por si acaso, y la desinfección es otra, no confundamos. La importancia del lavado es retirar la suciedad, la mugre, en pocas palabras, de las manos, en este caso, y la desinfección es realmente en el punto donde ya vas a eliminar totalmente el virus, ¿no? Mediante algún elemento químico, puede ser un alcohol por encima del 75%, no sé, lavandina, no sé, hipoclorito de sodio, no sé. Entonces, tomemos en cuenta que eso es muy importante, ¿sí? Entonces, dentro de las actividades laborales que desarrollemos, tenemos que disponer de insumos para realizar la higiene de las manos, ¿sí? Como agua limpia, jabón, toallas de un solo uso. ¿Qué significa? Toallas desechables, no pongamos toallas de tela, por si acaso, ¿no? Eso ahorita está totalmente desechado por el problema del contagio. Disponer de suministros de alcohol glicerinado, mínimamente el 75% o máximo el 95%, ¿no? Después, disponer de áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente de manos, ¿no? Seguramente han visto en lugares que normalmente no era común, ahora tenemos pequeños lavados de manos, ¿no? Con su jabón al lado, su alcohol y todo eso. Entonces, es algo que tenemos que mantener hasta que realmente desaparezca esto de la pandemia, del virus y todo se pueda controlar el virus en este caso, ¿no? Organizar turnos para realizar lavado de manos con el fin de garantizar el distanciamiento social a una distancia de 1.5 metros, ¿no? Seguramente algunas actividades laborales hay mayor concentración de personas y hay momentos donde seguramente todas esas personas salen al mismo momento a almorzar, a descansar. Entonces es en esos momentos donde se tiene que controlar ese distanciamiento principalmente, ¿sí? Tomemos en cuenta que los trabajadores tienen distintas formas de pensar y ver esta situación. Hay algunos que sí lo toman muy a pecho y están con los pies en el suelo y otros que realmente ni creen que existe esto, ¿no? Y esto ya creo que lo sabemos todos. Hay que intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio. Tomen en cuenta eso, por favor. ¿Cómo actúa el jabón sobre el coronavirus? Así de forma rápida. Tomemos en cuenta que ese virus tiene una capa lipídica. Vamos a decir que es una capa medio aceitosa de grasa que cubre todo lo que es el ARN, que en este caso que es el ácido ribonucleico. En este caso sería esa capa verde que está alrededor del virus, sería esa membrana lipídica, ¿sí? Entonces el jabón, el desinfectante, el alcohol, destruye esta capa lipídica, ingresando hasta lo que es el ARN. Por lo tanto, destruyendo el virus. Por eso la importancia del lavado de manos, ¿sí? Y la desinfección de las manos en este caso.
Ahí tenés si quieren ver el protocolo de lavado de manos, por favor, yo les invito a revisar lo que dice la OMS. Ahí tenés los afiches bastante claros. Estamos hablando de entre mínimamente 40 segundos que tenemos que lavarnos las manos y la desinfección entre 20 y 30 segundos, ¿sí? Y fíjense los procesos de lavado en sí, ¿no? Hasta la muñeca y todo eso, ¿sí? Entonces, les invito a revisar, eso está en internet, también pueden verlo. El distanciamiento social, que es importante, que esto hace referencia más que todo a que no debemos acercarnos, obvio, no a una persona. En muchos países han establecido, bueno, en Estados Unidos 6 pies, que están solo en 1.8 metros, casi 2 metros, y en nuestro país, según el Ministerio de Salud, ha establecido 1.5. Bueno, eso puede variar, pero tomemos en cuenta que el virus no se ve, en el caso de que no usemos el barbijo, por ejemplo, y la persona esté infectada, el virus va a llegar mucho más allá, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que mientras más distanciados estemos, mucho mejor. ¿Sí? Ahora, si realmente tenemos que estar en una reunión en un ambiente cerrado, muy cerca a otra persona por alguna necesidad, entonces tenemos que tomar las debidas medidas de protección, ¿sí? Maximizar las medidas de protección, el uso de PPs y todo eso. Hay que aprovechar el uso de las tecnologías, por ejemplo, lo que son las TICs, ¿no? Las nuevas tecnologías de información y comunicación para evitar la aglomeración, ¿no? Ahora está muy de moda, por ejemplo, dar cursos, clases, por ejemplo, en la universidad ahorita están dando clases principalmente todo es vía online y todo, ¿no? Entonces aprovechemos eso para no reunirnos y evitar aglomeraciones, ¿no? Y contagios. Entonces pasamos, ahí tienes algunas imágenes de distanciamiento social y aquí viene un punto interesante que es el el teletrabajo que está regulado por el Decreto Supremo 4218, ¿no? Donde dice que si la actividad laboral, eh, donde ese trabajador, no es necesario que el trabajador esté en la empresa, por ejemplo, y lo puede realizar el trabajo desde casa, se puede establecer lo que es el teletrabajo, ¿no? Y pero aún si el trabajador tiene tal vez arriba de 60 años y algún problema médico, entonces es mucho más recomendable que esa persona no vaya al lugar de trabajo para evitar el contagio, ¿no? Ya sea en trayecto de ida de la casa al trabajo y todo eso, ¿no? O en el mismo trabajo se puede contagiar. Entonces, podemos implementar lo que es el teletrabajo, ¿sí? Los usos de EPPs, los equipos de protección personal, ¿sí? Dentro de lo que son EPPs vamos a encontrar los respiradores, mascarillas, cofias, lentes de protección, máscaras faciales, guantes, delantales, batas, full face, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero tomemos en cuenta que no todos esos equipos de protección están diseñados para el virus del SARS-CoV-2. He visto mucha gente que usa, por ejemplo, respiradores que están diseñados para humo, polvo, que eso es totalmente errado. Las partículas de polvo son mucho más grandes que el virus. ¿Qué significa? Que el virus igual va a ingresar. Entonces, estamos creando una falsa seguridad con el uso de estos productos que no son nada adecuados para este virus. Por eso, vayamos a la norma, ¿no? ¿Qué dicen? Que realmente, ¿qué producto me garantiza que no va a atravesar el virus? Ah, seguramente un N95, ¿no? Entonces, tenemos que ir direccionado a eso, ¿no? Ahora, si no tenemos los recursos, tenemos que establecer tal vez las recomendaciones que nos da el CDC de Atlanta, el Centro de Control para las Enfermedades Infecciosas de Atlanta, en donde ahora ha establecido, por ejemplo, hasta el uso de barbijos de tela, ¿no? Esto en relación a la escasez de barbijos y de respiradores que hubo en el mundo, ¿no? Principalmente. Entonces, continuamos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los más recomendados tenemos de lo que son los mejores, bueno, aquí en el caso, ¿no? Los N95, barbijos quirúrgicos, tenemos los KN95 que son chinos y todo eso, ¿sí? Con válvula, sin válvula. Tomemos en cuenta, si uno está enfermo, no podemos tener un barbijo con válvula, ¿no? Porque igual vamos a botar el virus hacia el exterior. Tenemos que tener un barbijo totalmente hermético y cerrado. Pero va a variar en la temperatura, por ejemplo, es bastante incómodo con el cerrado y sin válvula, ¿no? Entonces, seamos bastante criteriosos al momento de elegir el barbijo o el respirador en este caso. Tomar en cuenta las indicaciones específicas sobre el tipo de mascarilla que se ha de usar y en qué circunstancias, en función de la magnitud de la circulación del virus en el lugar en que vive, el lugar al que se dirige y quién es usted, ¿no? Si, por ejemplo, en mi ciudad está en el pico más alto el contagio, hay mucha gente en la calle y yo tengo que salir, lamentablemente tendré que reforzar, ¿no? El uso de estos EPPs, de esos equipos de protección, ¿sí? Y encima soy una persona que tengo más de 60 años y tengo enfermedades de base, tendré que reforzar mucho más y no confiarme en un simple barbijo, ¿no? Entonces tomemos en cuenta esos puntos que menciono en la parte de abajo. Los lentes, bueno, hay distintos modelos y de todo.
¿no? Aquí lo que mencionaba, ¿no? Las máscaras faciales, algunos filtros que están diseñados para polvo, humo, gases, etcétera, que la gente está usando pensando que el virus va a ser contenido por estos filtros, y es totalmente erróneo, ¿no? El filtro tiene que estar diseñado para virus en este caso. Hemos dicho que los virus son mucho más pequeños que en este caso que el polvo y todo eso, ¿no? Hay lentes de cierre total, o sea que son totalmente herméticos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque tomemos en cuenta que el virus ingresa al cuerpo por cualquier mucosa, que significa ojos, boca, nariz, ¿no? Ahora, si tienes una herida abierta, también puede ingresar por una herida abierta en la piel, ¿sí? Entonces, no simplemente es agarrar no sé, un lente y que por los costados igual ingrese, ¿no? El virus. Entonces, tomemos en cuenta todos esos detalles que también estoy mencionando. Los guantes. No se recomienda en todos los casos los guantes, por si acaso, pero estoy mencionando en el caso de que lo utilicen, tienen que ver en qué lo vamos a hacer primero, ¿no? Hay guantes de polietileno, vinilo, látex y nitrilo, ¿sí? Hay algunos que tienen características son para distintos trabajos, algunos son más resistentes, otros más delicados, entonces vean, elijan. Ha habido mucha gente que elige guantes, ¿no? Se ve en la calle usando guantes. No es muy prudente, porque el virus, tomemos en cuenta, que puede vivir mucho más tiempo en estos guantes, porque, o en el plástico en este caso, ¿sí? Como en el acero o en la madera, puede estar hasta 4 días tranquilamente. Y en otros elementos mucho menos tiempo. Entonces nos puede crear una falsa sensación de seguridad. Entonces sepamos, ¿no? Seguramente si yo soy médico, trabajo en un hospital, sí o sí tendré que usar guantes, eso es lógico. ¿No? Pero si soy una persona que hubiera comprado, no sé, a la tienda, algo y voy a volver a mi casa, no, no es necesario. Lo más eficaz en este caso va a ser el lavado de manos y la desinfección de las manos, ¿no? De forma recurrente en este caso. La higiene respiratoria. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando nosotros vamos a estornudar, ¿no? Hay que cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al torcer o estornudar, por favor. Ubicar cestos de basura para el desecho bioinfeccioso, en este caso los guantes, los cubrebocas, respiradores, pañuelos desechables donde uno estornuda son elementos bioinfecciosos. Lavado con agua y jabón y gel desinfectante, luego de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos y materiales contaminados. Tómense en cuenta que un estornudo tranquilamente puede llegar más de 3, 4 metros, el virus, con un estornudo, ¿sí? Porque se bota, ¿no? Microgotas a varios metros de distancia. Entonces, la higiene respiratoria es importante. ¿Ya? Evite tocarse los ojos y la nariz, esto es importante. Según estudios realizados, por ejemplo, en Australia y en otros países de Europa, se ha establecido que alrededor del 80% de las enfermedades de resfriados comunes, por ejemplo, más comunes que todas las personas ya no seguramente nos ha dado, cualquier resfriado de todos los años o estos resfriados temporales, ¿no? Invierno y todo, son contagiados porque las personas o llevados, porque el cuerpo se contagia porque las personas se tocan la cara, ¿sí? Y al tocarse la cara, por lo tanto, se tocan los ojos, la nariz, la boca, entonces está ya comprobado eso, según la OMS, el 80% de estas enfermedades se los contagia porque uno lleva la mano al rostro, ¿sí? Entonces evitemos, por favor, ese contacto involuntario. Según los estudios, se ha visto que una persona al día se puede llevar alrededor de 2.000 hasta 3.000 veces la mano al rostro, sin que se dé cuenta. Entonces hay que controlar ese aspecto, principalmente si estamos en áreas externas, ¿no? O ambientes donde haya mucha gente y todo eso. La limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual es importante. El protocolo de limpieza, ¿sí? Tomemos en cuenta que una cosa es la limpieza, como dije hace rato, y la desinfección, ¿no? El proceso de limpieza tiene que ser seguramente con un trapo y detergente, no sé, una mesa, por ejemplo, ¿no? Y el proceso de desinfección seguramente va a ser con otro elemento químico, en este caso puede ser alcohol, no sé, amonio cuaternario de cuarta, quinta generación, etcétera, ¿no? Algún elemento que elijamos en este caso. En el caso que yo opte por servicios de terceras personas, tomemos en cuenta, la empresa tiene que tomar en cuenta que esa empresa que dé el servicio tiene que tener protocolos de limpieza y desinfección. O sea, tiene que presentar algún documento y que su gente haya sido capacitada, ¿sí? Que sepa limpiar y desinfectar los elementos de uso común, los pisos, paredes, etcétera, etcétera. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, voy a poner como ejemplo según lo que es la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, ha lanzado ya hace varios meses atrás, estamos hablando de junio más o menos, lo que es la lista N,
que es una lista con más de 400 productos que son, que se ha comprobado que sí eliminan el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, yo tendré que revisar la lista N para ver qué productos son acordes para la eliminación de ese virus, en el cual, obvio, destaca lo que es el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, ¿no? El cual es de uso bastante común doméstico y en todas partes, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una limpieza, por ejemplo, en mi casa, y tengo una concentración de hipoclorito al 2.5%, puedo usar, por ejemplo, 40 ml, o sea, 4 cucharadas soperas por litro, ¿sí? Si tengo una concentración, por ejemplo, al 10%, o sea, más fuerte, uso solamente 10 ml, o sea, 2 cucharadas de té, o sea, pequeñas, por litro. En el caso de ambientes comunes, como una casa, un hogar, de la casa de cualquier persona. Ahora, en el caso de que yo trabaje en un hospital, en un centro médico, un laboratorio donde haya contacto con fluidos, personas enfermas y todo eso, la concentración del hipoclorito tiene que ser mucho más fuerte, en este caso más elevada, ¿sí? Si tengo una concentración al 2.5%, tendré que usar 200 ml por litro, que significa un vaso entero de lavandina en un litro. Y si tengo una concentración al 10%, tendré que usar 5 cucharadas soperas por litro, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta este ejemplo al momento de realizar lo que es la limpieza y la desinfección. Tomemos en cuenta que la mezcla de productos químicos también pueden causar daños en las personas. Entonces, por favor, evitemos la mezcla, por ejemplo, el cloro, el vinagre, el cloro y el amoníaco, el cloro y el alcohol con gel, porque producen combinaciones que pueden ser un poco peligrosas, ¿no? O molestas al cuerpo. Por ejemplo, si yo mezclo cloro con alcohol con gel, puedo producir lo que es cloroformo, que es altamente tóxico. El cloro y el vinagre puedo producir gas de cloro, que también puede causar irritación en los ojos, quemaduras y todo eso, ¿no? Problemas respiratorios. Pero si es una persona pequeña, un niño y todo eso. Entonces evitemos estas mezclas innecesarias, por favor. El manejo de residuos es muy importante, ¿sí? El desecho, por favor, todos los elementos personales como los barbijos, guantes, tienen que estar desechados en bolsas rojas en este caso, y tienen que ser manejados como en los hospitales, como elementos bioinfecciosos, ¿sí? Cualquier elemento que tenga contacto con sangre, fluidos, jeringas, materiales contaminados desconocidos, tendría que tener un manejo especial. Optimizar la ventilación es importante. Ambientes cerrados, por favor, sí o sí tienen que ser ventilados, ¿no? Dejar que circule el aire para evitar la concentración del virus en el ambiente, ¿no? Peor si yo voy a tener una reunión en algún lugar extraño o necesito reunirme en mi área de trabajo con varias personas, entonces abran las ventanas, ¿sí? Entonces van a preguntar el uso de, no sé, de aire acondicionado se recomienda, ¿no? Seguramente en lugares tropicales como en Santa Cruz, Trinidad, aquí en Bolivia, es muy común, ¿no? Cerrar los ambientes al aire acondicionado, entonces es un grave riesgo en este caso. Para esto toma en cuenta lo que es el cambio de los filtros de los aires acondicionados, por favor, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso que bueno, cómo podría detectar una persona con posible COVID, ¿no? O sea, decir que tiene COVID, ¿sí? Posible COVID, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el triaje, que significa, es una palabra francesa que significa clasificación, ¿no? ¿Cómo es el triaje? Identificamos, aislamos, informamos, ¿no? Si en mi área laboral identifico a alguien que tiene síntomas de resfrío, ¿sí? Ese puede ser un posible paciente COVID, ¿sí? No vas a decir que tienes COVID, ¿sí? No, no tienes que alarmar ni nada de esto, simplemente es un posible. Entonces, si yo veo que alguien estornuda, está con fiebre, ojos rojos, todo eso, ¿no? Malestar en la garganta, puede ser, ya identificado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aislar a esta persona e informar a las autoridades. En este caso, seguramente al seguro de su empresa o al CEDES, en este caso, departamental, ¿no? En este caso, Cochabamba, por ejemplo. Pasamos. Los lineamientos y guías de referencia que pueden utilizar, yo les invito a revisar, pueden buscarlo en internet, está como los más importantes, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el CDC Atlanta, que es el Centro de Control para Enfermedades, que es muy bueno, que tiene unas excelentes referencias para todo tipo de actividades. Los ministerios de salud de distintos países, en nuestro caso es el Ministerio de Salud de Bolivia, ¿sí? Y tomemos en cuenta que esos protocolos que elaboremos tienen que estar implementados y practicados, por favor, ¿ya? No simplemente es para escribirlos y dejarlos o presentarlos al Ministerio de Trabajo, sino que hay que
practicarlos. La importancia de este protocolo al momento de la implementación es la reducción del contagio de la COVID-19. Y para finalizar, simplemente voy a mencionar 10 lecciones que nos ha dejado el virus del SARS-CoV-2, el coronavirus, como quieran llamarlo. Uno, que la vida es corta, los trabajos son temporales, tu salud es tu riqueza, aprecia a quienes tienes a tu lado, se debe ahorrar dinero, aprovecha el tiempo libre que pedías, se necesita una mentalidad fuerte para estos tiempos, hay que adaptarse, no conformarse, construye nuevas oportunidades. Esto también pasará y seremos más fuertes, ¿no? Simplemente me quedo con esta imagen muy bonita, con estas 10 frases. Entonces, agradecidos por el tiempo que me ha dado la promotora EFB. Y para cualquier pregunta estoy dispuesto, ¿no? Aquí muy agradecido. Muchas gracias, licenciado Fernández, por toda esta gran explicación que nos ha pasado, por los tips y por el detalle propiamente para que nos ayudan a reforzar justamente la actualización de todos estos protocolos de bioseguridad. Como sabemos y ahora lo sabemos con más convicción, los protocolos de bioseguridad han sido la regla de oro para la apertura justamente gradual, ¿no? de los diferentes sectores y servicios económicos en nuestro país. Entonces, con la actualización que nos ha brindado, también nos ayuda a nosotros a tomar los recaudos necesarios. Muchísimas gracias por su participación en esta jornada. Muchísimas gracias por este aporte, que estamos seguros que nosotros vamos a ir compartiendo estos videos que se tienen guardados dentro de la plataforma de Facebook, y a las personas que se han conectado un poquito más tarde o que no han llegado a escuchar todo, los invitamos a que puedan ingresar nuevamente a la página de la promotora. En la parte de videos van a encontrar todas las conferencias que se han llevado adelante. Es importante que ustedes también nos ayuden a compartirlos para que juntos estemos mejor informados. Entonces, muchísimas gracias, licenciado Fernández. Creo que ha quedado clarísimo. Hemos llegado a un punto de que no hay preguntas por la explicación clara que usted ha dado. De todas maneras, nos ha dejado el teléfono de contacto, y cualquier duda vamos a recurrir también nuevamente a contactarlo. Muchas gracias por su participación, le agradecemos y bueno, lo invitamos a seguir la mano de la promotora. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes nos bien agradecidos por el tiempo que me han dado, este pequeño espacio para poder llegar a más personas. Es muy importante, yo pienso, este tipo de conversaciones, ya que mientras más sepamos de esto, vamos a ser mejores personas, ¿no? Y también vamos a reducir, ¿no? Y siempre en pro de mejora, ¿no? Agradecidos por este tiempo a todas las personas que están viendo, que están contactadas en este momento. Yo también estoy viendo la página, entonces agradecidos por su tiempo, ¿no? Simplemente invitarles y atreverse a implementar los protocolos de bioseguridad en sus actividades laborales. Simplemente eso y gracias. Perfecto. Muchas gracias entonces. Permiso.